Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente. Y en la sección del día de hoy de diccionario de psicoanálisis vamos a tocar un nuevo concepto en general. Vamos a hablar el día de hoy sobre acting out, este concepto en psicoanálisis. Acting out, término utilizado en psicoanálisis para designar acciones que presentan casi siempre un carácter impulsivo relativamente aislable en el curso de sus actividades, en contraste relativo con los sistemas de motivación habituales del individuo y que adoptan a menudo una forma auto o heteroagresiva. En el surgimiento del acting out, el psicoanalista ve la señal de la emergencia de lo reprimido, cuando aparece en el curso de un análisis, ya sea durante la sesión o fuera de ella. El acting out debe comprenderse en su conexión con la transferencia y, a menudo, como una tentativa de desconocer radicalmente esta. ¿A qué nos referimos con esto si lo aplicamos y lo hablamos en términos más coloquiales? El acting out, que significa el paso a la acción, nos habla de cuando algunas situaciones, en muchas ocasiones inconscientes, que vivimos o alguna circunstancia o cuando vemos a alguna persona, pasamos por algún lugar, nos recuerdan cosas y en ese momento tiendo a actuar casi siempre de la misma manera, que puede ser de manera un poco impulsiva. Cuando de repente veo en alguna persona un comportamiento que a mí me desagradó, inmediatamente tiendo a defenderme y le hago saber que eso no se va a volver a repetir. No sé, vamos a hablar un ejemplo de cuando una pareja está, digamos, en un momento de intimidad y que el sujeto le solicita a la otra persona que se haga tal acción, pero si esa acción generó algún trauma desde la etapa de la infancia, la persona inmediatamente se va a defender y le va a hacer saber que no quiere que eso pase. Vamos a ejemplificarlo un poco más. Mi amor, ¿qué te parece si realizamos tal posición o si realizamos tal práctica? A esta persona, si algo sucedió en la etapa de la infancia, va a decir, ¿sabes qué? No. Esto no va a ser porque ¿qué te estás creyendo? ¿Qué piensas que yo soy? ¿Qué te imaginas que estoy haciendo? Pues de qué me viste cara. Inmediatamente viene la acción cuando una persona, la otra, dice, bueno, es que yo no sabía que te iba a causar tanta molestia. Lo desconocía. Pero la persona que se sintió agredida, si el otro no sabía el motivo, esta persona tiende, ¿sabes qué? Hasta aquí la dejamos, esto ya no me gusta, vamos a terminar, es que eres un desconsiderado, una desconsiderada, a ti no te importa, etcétera. Entonces, ese paso a la acción que es impulsivo no nos permite reflexionar en ese momento por el deseo de defendernos, el deseo de la defensa en ese momento, y como bien lo menciona, que es heteroagresiva o autoagresiva, porque a algunas personas no les importa si llegan a cometerse daño a sí mismos o a los demás con tal de defenderse. Yo voy caminando por la calle y de repente veo una persona y que me dice algo e inmediatamente yo se lo respondo de una forma muy impulsiva, porque no voy a permitir que me estén diciendo algo así, porque hace tiempo ya sucedió o le pasó a alguien más a quien yo estuve viendo y no quiero que a mí me suceda. El acting out, el paso a la acción, se refiere a aquel comportamiento impulsivo generado porque un paso de lo reprimido se permitió salir un poco porque lo asoció con algo que vio la persona, con algo que escuchó, por algo que vivenció. Entonces, de manera inmediata y de manera impulsiva, voy a defenderme ante ello, ante aquello que me genera miedo, ante aquello que me genera desagrado, ante aquello que me genera confusión, pero también puede ser ante aquello que a mí me causa bastante alegría, bastante entusiasmo, y tiendo a comportarme de una forma bastante similar en todas las ocasiones que algo me genera mucha alegría. Por ejemplo, a alguien le dicen que le van a dar un empleo y que termina no siendo real, y la persona termina comportándose bastante entusiasmada, publicar inmediatamente la fotografía en Facebook,
y después resulta pues que no era cierto o que tal vez sí era cierto y que siempre tengo que estar realizando la misma acción. El paso a la acción o el acting out se refiere a eso mismo, que cuando una situación que es, digamos, importante, relevante para un sujeto, la persona siempre se va a defender o va a actuar de la misma manera. En el análisis, en muchas ocasiones puede ser un paso de la resistencia. Por ejemplo, en la conversación con el paciente, cuando se tocan temas que pueden ser sensibles, hay personas que en la consulta, lejos de detenerse a reflexionarlo, se comienzan a defender de ese tema con el analista, que te dicen, entonces quiere decir que tengo que justificarlos, tiene que decir que las personas están actuando bien, que yo tengo que dejar las cosas como están, cuando una persona que llega al análisis se comporta de esa forma, está generando una resistencia, es un acting out dentro de la sesión cuando se tocó un tema sensible, un tema vulnerable, e inmediatamente la persona tiende a defenderse, cuando en el análisis la idea es buscar el motivo de cómo reflexionarlo para que la persona sane, se cure. Ahora, vamos a poner otro ejemplo, como cuando hay temas sobre chistes sexuales y que para una persona el hablar de la sexualidad le genera bastante intriga o angustia porque X razón en su pasado, ya sea por la cultura, porque vivió algo, porque lo percibe de cierta forma, porque en la familia no se habló del tema o simplemente no se tiene que hablar, cuando se encuentra rodeado o rodeada de personas que están abordando chistes sexuales, o no solamente chistes sexuales, o un tema que simplemente le sea incómodo. Cuando la persona está escuchando que los demás están tocando ese tema incómodo, esta persona actúa y casi siempre de la misma forma y no se da la oportunidad de conocer en ese momento o reconocer en ese momento si su actuar es el adecuado ante la situación. Lo que quiere la persona es estar defendiéndose. En el paso a la acción o el acting out es aquel comportamiento impulsivo que no nos permite analizar, que nos permite defendernos y con esto mantenernos en el mismo lugar donde siempre nos hemos estado manteniendo. Porque genera comodidad, porque me defiendo, no permito que nadie me vea la cara, etcétera, etcétera. Pero en muchas ocasiones el detenerse un poco a reflexionar nos puede permitir llegar aún más allá, que nos genere más placer todavía. Nos vemos en una próxima cápsula de Diccionario de Psicoanálisis.